Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. A ver, levanten la Biblia, a ver, los que la trajeron, denle una vueltica ahí, tengan la Biblia arriba, los que no agachen la cabeza. Mire, estamos aquí compartiendo ahí mismo. Aquí estamos compartiendo la palabra de Dios y están los católicos ya reunidos aquí en Sulphur, Texas, en la iglesia de San Jace. Véngase para acá para que compartamos la palabra de Dios en vivo y en directo. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Desde su casa usted pueda participar no solamente, sino que también pueda venir a este encuentro de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir hoy. Estamos contentos en la iglesia porque tenemos nuevo papa, ¿verdad? Estamos estrenando al papa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el papa? León XIV. Si Dios quiere, el otro mes, el 20 miércoles, que caiga miércoles, vamos a ir a Roma a conocer al nuevo papa. Tenemos una peregrinación por allá a Roma con Doris y con los peregrinos que, bueno, ya se inscribieron desde octubre, ¿verdad? Y vamos a conocer al nuevo papa. Los que están viendo los videos y siguen los videos, ahí te vamos a tener la oportunidad también de ir a peregrinar. Oramos por el papa León XIV, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por este nuevo papa. A mí me alegró mucho, le decía ayer, cuando empezó a hablar español. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que hable español y hable nuestro idioma. Eso fue muy bonito haberlo escuchado. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60. Les decía ahorita, vamos a tener la oportunidad de leer la Biblia. Si usted quiere leer la Biblia, el próximo lunes, le voy a decir hasta la fecha para que usted se la sepa. Lunes 12 de mayo del año 2025, a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, comenzaré a leer la Biblia aquí en el canal. Aquí aparecerá el Evangelio del día y aparecerá la Biblia leída. Me voy a sentar en una silla y voy a agarrar la Biblia latinoamericana, esta que ustedes ven aquí, la vamos a leer. Si usted no la tiene, pues yo le leo la que tengo, ¿verdad? Y vamos a comenzar. Ya somos 26,000 personas que estamos a punto de terminarla. El día de mañana, domingo, vamos a terminarla en vivo a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, en el canal de Mi Biblia para Todos. Ahí está. Y vamos a salir en vivo. Yo no sé, creo que es a las 9 de aquí de Texas. Creo que es una hora menos que Venezuela. Pero ya le voy a colocar hasta un dibujito ahí a qué horas, para que podamos terminar de leer la Biblia. Y el lunes vamos a comenzar a leer. Los invito a todos, los motivo a todos. Vamos a leer la Biblia antes de morirnos, antes de irnos a la presencia de Dios. Antes de todo, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Bueno, ahí le dejo la invitación. El lunes comenzamos si Dios quiere. Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 60, dice que mientras que Jesús le hablaba bonito a los apóstoles y a los judíos y les daba pan y les llenaba el estómago, y eso eran muchísimas personas que seguían a Jesús. Pero el día en que Jesús les dijo que había que comer su cuerpo y había que beber su sangre y les jaló las orejas, ese día dijeron: este lenguaje es duro, a mí no me gusta que me jalen la oreja, me voy. Y se fueron. Y Jesús no se puso a rogarle: venga, quédese aquí, no se vaya. Miren cómo dice el versículo 66 de San Juan capítulo 6. A partir de entonces, muchos de sus discípulos
se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Miren cómo dice el versículo 60. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Cómo hablaba Jesús? Este lenguaje es muy duro. ¿Cómo predicaba Jesús? Este lenguaje es muy duro. Muy duro. ¿Cómo predicaba Jesús? Muy duro. ¿Cómo deben hablarle los padres a los hijos? Duro. No, duro no. Muy duro. ¿Cómo deben enseñarle los padres a los hijos? Muy duro. A ver, ¿cómo es usted con sus hijos? ¿Blandengue? ¿Cómo es usted? Ahorita vamos a celebrar el Día de las Madres. ¿Cómo son las madres con los hijos? ¿Complacientes? Aquí está la comida, hijo. ¿Y qué es la comida? Unos frijolitos con arroz. Ay, no, mamá, yo no quiero eso. Yo quiero hot dog. Yo quiero McDonald's. Hijo, pero es lo que hay. No, pues cómelo usted. Y la mamá, ay, está bien, hijo. Y sale la pobre doña, hasta en pijama a comprarle comida al hijo. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguna madre alcahueta? ¿Complaciente? Que no es capaz de hablarle muy duro así. ¿Cómo hablaba Jesús? Muy duro. Y cuando Jesús hablaba muy duro, ¿qué pasaba? Jesús preguntó a 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Se fueron para atrás, se largaron. ¿Cómo deben ser los padres de hoy día con los hijos? Muy duro. Muy duros. Y en estos tiempos más, donde sus hijos llegan con drogas, donde sus hijos llegan con alcohol, donde sus hijos llegan con vicio, y llega el papá, ay, venga para acá, mi borracho, siéntese aquí, la primera rasca que le echó mi hijo. Venga, vamos, también yo lo acompaño a fumar. ¿Qué es lo que quiere el niño? Hasta las llaves de la casa le da al hijo para que sinvergüence y llegue a la hora que le dé la gana. ¿Saben cuál es el miedo de los padres hoy día? ¿Saben cuál es el miedo? ¿Saben cuál es el miedo? Aquí lo dice, el 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ese es el miedo de los padres. Que los hijos los dejen solos, que los hijos se vayan. Y yo les tengo una mala noticia al papá y a la mamá. Pero terrible, terrible noticia. Ese muchachito que usted tiene bien consentido, esa muchachita que usted tiene bien consentida, ahorita que está chiquitico está con usted porque no tiene de otra. Pero ya cuando comience a trabajar y ya cuando comience a tener platica en el bolsillo, y ya cuando crea que tiene el mundo por las manos y ellos se llaman autosuficientes y sean libres y se sustenten ellos solos y tengan dinero, van a decirle, mamá, si te he visto, no te conozco. Papá, yo me voy de la casa. Y se va a encontrar a una extraña que la va a llamar, ¿cómo la va a llamar? Novia. Y se va a encontrar a un extraño, ¿cómo lo va a llamar? Novio. Y se va a ir con ese novio y se va a ir con esa novia y a usted le va a decir chao mamá, chao papá, y se va a ir de su casa y a usted lo va a dejar solito y la va a dejar solita. Y usted nunca lo crió y nunca le habló muy duro y le enseñó las cosas bien porque tenía miedo de que se fuera de la casa. Y ese temor suyo, que es el peor que tiene, le va a pasar y le va a suceder. Lo mismo que usted hizo con su papá y con su mamá. ¿Se recuerda? Que lo dejó allá en México, en El Salvador, en Honduras, donde quiera que usted sea, y lo dejó botado. Así lo van a hacer sus hijos. ¿Cómo la ve usted que tiene lente, doña? Y usted perdió la oportunidad de enseñarle. Y usted perdió la oportunidad de ser duro y de enseñarle las cosas como eran. Ay, padre, no diga eso, no me desee de males. Bueno, pues entonces engáñese. Y cuando le toque pasar por eso, pues entonces sufra. Y entonces laméntese. Mire, por eso yo un día lo escuché de un padre y me gustó mucho. El padre decía, miren señoras, la primera persona a la que usted tiene que darle la comida
es a su esposo. Miren, señoras, la primera persona que tiene que atender en su casa es a su esposo. No es a su hijo, no es a su hija. Miren, señores, la primera persona que usted tiene que prestarle atención cuando llega a la casa es a su esposa. La primera persona que tiene que abrazar cuando llega a su casa es a su esposa. Porque el día en que sus hijos crezcan, se van a ir de la casa y la persona que le va a acompañar va a ser esa mujer que usted nunca abrazó de primero y la despreció. Ese hombre que nunca le dio de comida de primero y lo despreció y hasta la comida fría le da. Ese es su compañero, esa es su compañera. Yo decía, guará, cuánta razón tenía ese sacerdote. Los hijos crecen. Los hijos se van de la casa. Los hijos abandonan a los padres. Pero hay unos que son desagradecidos, que ni se acuerdan de ellos ni los ayudan. Y hay otros que a pesar de la distancia se acuerdan del papá y de la mamá. Yo no sé cómo sean sus hijos. Si usted fue una persona dura y le enseñó las cosas, su hijo le agradecerá y le retribuirá todo el bien que le hizo. Pero si usted fue una alcahueta, un padre complaciente, dirá su hijo, ni prestó atención a mi educación, me voy a olvidar de él. Y el día en que puedan los hijos, ¿saben qué van a hacer con los padres? Lo van a tirar allá en un ancianato, en un lugar de ancianos. Yo no sé cómo se llama eso. Donde están, ¿cómo se llama? Un asilo de ancianos, y ahí se va a quedar usted y va a decir, y mis hijos le quitarán la casa, le quitarán la herencia y le quitarán todo. Por eso está el refrán que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y usted tan buenecito que fue con su hijo, tan buenecita que fue con su hija. Hoy la Biblia enseña que la manera de mostrar Jesús, de predicar Jesús, era una manera, ¿cómo? Muy duro. Muy duro. Y cuando Jesús predicaba muy duro, a partir de entonces, de ese momento, se volvieron atrás muchos de sus discípulos se volvieron para atrás y dejaron de seguir. y ya no lo siguieron. ¿Cómo la ve? ¿Saben qué pasa en la iglesia hoy día? Que a la gente no le gusta que usted le hable muy duro. Que a la gente le gusta que usted le coloque pañitos de agua tibia. Que a la gente le gusta que usted le diga mentiras. Miren, yo llegué por allá a una parroquia en La Luna y cuando iba a predicar, el mismo padre llegó y me dijo, mire, padre Marco, yo le voy a decir unos consejos que le van a servir a usted de mucho en su vida. El primer consejo, no predique más de 5 minutos. Es más, si usted puede, haga la misa sin homilía. La gente no necesita que le ande diciendo nada. Es más, usted es más pequeño que la gente que le va a predicar. Y era verdad, eran puros viejitos de 60 años para arriba, ya eran 4. Segundo consejo, no me grite a la gente, no levante la voz. No levante la voz porque son muy delicados. Puras personas adultas que casi no escuchaban ni cómo yo le iba a hablar. Queridos hermanos, yo tenía que hablarle duro. Tercero, cuando usted predique, no predique nada controversial. Predique como diga la palabra. Pero si la palabra habla un poquito de hombre con hombre, o la muerte de los niños en el vientre de la mamá, o la muerte de los ancianos, o sea algo duro, usted sepa decir las cosas, porque aquí la gente es muy delicada. Y ya cuando llegó ahí yo le mire, padre, ¿sabe qué? Si quiere haga la misa usted y predique usted. Pero si a mí me toca predicar, lo haré como dice. Es más, lo invito para la homilía del sábado, eso era el miércoles. Y el sábado en 5 minutos he hecho una descarga, eso no lo aguantó. Hoy los sacerdotes, de allá de La Luna algunos, no quieren hablarle duro a la gente. Entonces ustedes pueden ver, yo no voy a ver para ningún lado, pero pueden ver, las iglesias es un desfile. Mujeres mal vestidas, hombres en pantalonetas, en chores, mujeres en tiras. Y el padre no les dice nada. En la iglesia hoy día, ya como el padre no habla duro, la gente hablando por teléfono, mandando mensajes, y no se les puede decir nada, que es la casa de Dios. Porque el día en que el padre diga algo, entonces es muy duro. Y entonces tenemos a personas hasta con sombrero
en la iglesia y con gorra y pasan a comulgar de cualquier manera. Y no hay respeto por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no hablan duro. Entonces tenemos grupos de apostolados que al frente de la iglesia, después que termina la misa, vendiendo aguardiente, vendiendo licor, vendiendo cualquier cosa que no sea de Dios para las cosas de Dios. Y trayendo bailes exóticos y sinvergüenzura y vagabundería. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que la manera de Jesús hablar era no dura, sino muy dura. Y la gente se iba. Pero a Jesús no le importa. Se fueron todos. ¿Y saben cuántos lo seguían? Para que ustedes se den cuenta cuántos habían. Habían más de 5,000 personas. Habían más de 5,000 personas. Jesús multiplicó los panes y había muchísima gente en ese momento porque la gente seguían a Jesús. Y no les importaba. A ver, por aquí debe decir el número. No, lea usted que puede leer. A Jesús lo seguía muchísima gente. ¿Lo encontró? A ver, versículo 10, San Juan 6:10. ¿Cuántas personas habían seguido a Jesús? Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en números de unos 5,000. ¿Cuántos hombres habían? Y el versículo 66, habían 5,000. 5,000 es bastante o poquito. Mucha gente. Y el versículo 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. ¿Cuántos eran? 5,000. Muchísimos se echaron para atrás. Y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12. ¿Quiénes quedaron? De 5,000 quedaron 12. Y no conforme con los 12, Jesús también los corrió. Miren. ¿Quieren marcharse? ¿Se quieren ir ustedes también? Pues váyanse. Miren, el mundo de hoy está acostumbrado a dominar a la gente por sus debilidades. Está acostumbrado a dominar a la gente por sus miedos, por sus pánicos. Hoy necesitamos sacerdotes valientes, sí, y religiosas valientes, sí. Que no tengamos mucha masa, sino que tengamos pocos, pero que sean buenos. Usted nunca le tenga miedo a su hijo cuando le diga, pues hago mi maleta y me voy de la casa. Haga como un día yo estaba en el seminario. Estaba con el padre Luis, era el director espiritual. El padre Luis Toro. Y había pasado algo en el seminario que a mí no me había gustado con algunos muchachos. Yo estaba bravo. Porque en el seminario no crean que es pan con mantequilla, era difícil. Y yo agarré y me puse bravo. Y me voy del seminario. Y yo me voy y hablo con el padre Luis. Le digo, mire, ya no aguanto más esto aquí. Está pasando esto, Me desahogué y le dije. Me dijo el padre Luis, ¿y qué va a hacer? Pues me voy. Digo, pues vamos a llevarlo al terminal para que agarre el autobús. Y yo le dije, pues no me voy. Así me dijo. Así me dijo. Un día yo aprendí, eso era comenzando. Un día había un compañero que siempre amenazaba que se iba. Entonces estábamos en la clase y no llegaba a la clase. ¿Y qué pasó? Fulano de tal no bajó a la clase. Vayan a buscarlo, estaba el seminario cerca. Entonces el que lo iba a buscar, no, es que fulano de tal se quiere ir. Y entonces ya tiene la maleta lista. Y el profesor iba, hablaba con él y se quedaba. Primera vez. Segunda vez. Ya cuando llegó la tercera, nosotros nos cansamos. Y agarramos y nos venimos todo el grupo del salón. Y tenía la maleta hecha. Y lo agarramos con tu y maleta, lo sacamos al portón y váyase de aquí. ¿Y usted cree que se fue? No se fue. Mire, el que amenaza no se va. El que dice me voy, no se va. Y si se va, pues que le vaya bien. Usted debe enseñar en su casa que las cosas se hacen como usted diga, porque usted es el papá. Como usted manda, porque usted es la mamá. Pero padre, es que usted sabe que sus hijos serán padres algún día y tendrán que educar a sus hijos.
Pero usted no se deje manipular, papá, mamá, simplemente porque vengan personas diciendo que no, que no. Recuerdo una vez que trabajé en una parroquia y la iglesia se quemó, la casa cural se quemó. Y yo fue el único que no me quemé. Y íbamos a levantar la iglesia. Y cuando nos reunimos, que eran un grupo como de 50, 60 personas que íbamos a levantar la estructura. Todo el mundo se levantó y habló y dio ideas muy bonitas. Íbamos a buscar ganado para hacer subasta, para vender. Íbamos a vender comida, vendimia, de todo para levantar la casa. Se levantó un grupo como de 5 o 6 que eran los que mandaban, a los cabecillas. Y dijeron, bueno, la subasta se necesita cerveza para vender. Micha, aguardiente, mezcal, como usted quiera llamarlo. Entonces digo el otro, bueno, vamos a buscar 300 cajas. 3,000 y pico, yo no sé cuánto, 2,000 latas, no sé qué, para vender. Y el otro, y bueno, listo. Y eso es lo que va a traer a la gente. Y la gente cuando está tomada en la subasta ofrece más. Y así vamos a levantar rápido la casa cural. Cuando ya terminaron todos de hablar, me paré y yo dije, yo aprendí en el seminario que las cosas de Dios no se construyen con instrumentos del diablo. Y no se va a vender cerveza. Se pararon los 5 y dijeron, pues la irá a construir usted solo, padre. Pero si no hay cerveza, no hay diversión. Nosotros nos vamos. Y detrás de ellos se fueron como 45 y quedaron apenas 5. Y todo se echó abajo, todo se vino abajo. Y yo quedé en el aire y le dije a los 5, si quieren váyanse, pero la casa hay que hacerla. Fui y me hablé con el obispo. El obispo me ayudó a afinar unos proyectos, metimos proyectos. Para concluir el cuento, la casa la hicimos sin vender alcohol, sin necesidad de ese tipo de cosas. No es que no se puedan hacer las cosas, sino que hay gente con la que a veces hay que ser dura y enseñarles las cosas muy duras para que aprendan. Por ejemplo, Pedro, Mateo capítulo 16, versículo 21. San Pedro, ¿ustedes qué creen? ¿Que era muy mansa paloma? San Pedro, ¿ustedes qué creen? Mateo 16, 21, que era mansitico, quietico. No. Miren cómo era San Pedro. ¿Saben cómo Jesús llamó a Pedro? ¿Se recuerdan o no? ¿Saben cómo lo llamó? Le dijo Satanás. Y era el Papa. Y era el que estaba dejando encargado en la iglesia. Y era el que había profesado su fe. Pero a Pedro le faltaba y Jesús lo pulió. Y le anduvo duro. Escuchen. Mateo 16, 21. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén. Jesús empezó a decirle a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, lo iban a hacer sufrir mucho. Y que él iba a sufrir mucho en manos de la gente, de las personas, y lo iban a hacer padecer. Oigan. Que incluso debía de ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Y Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a morir. Y miren lo que hizo Pedro. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Y se puso Pedro a regañarlo y a decirle, no, Jesús, no diga eso. Usted es nuestro maestro, ¿cómo se va a morir? No, ¿cómo va a seguir lo que Dios manda? No haga eso, Jesús, por favor. ¿Qué le pasa? Reacciona, Jesús. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, usted tiene razón, de verdad. ¿Cómo voy yo a morir así? Pedrito, usted tiene razón. Sí. Yo estaba echando broma, eso era un juego. Cuando Pedro se le alebrestó y salió con que no, que ese es el guáramo que le hacen falta a los padres hoy día y que le hace falta a las madres hoy día y que hacen falta a los sacerdotes hoy día, algunos. Que los laicos hacen lo que quieran en la iglesia y no les enseñan bien. Que se visten de cualquier manera, hablan de cualquier manera y no cambian y son puras peleas y puras discusiones. Y los grupos son puros jalarse el moño y sacarse los cueros y fastidiar. Y en vez de trabajar todos juntos, hay desórdenes. Miren lo que hizo Jesús, oigan. Entonces Jesús le dijo a Pedro. Retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Cómo lo llamó? Satanás.
¿Quién era al que llamó Satanás? En español, dentro de la iglesia también hay satanases y satanasas, chamucos y chamucas, que quieren hacer lo que les parezca. Es que nosotros somos el grupo de yo no sé qué. Ajá, ¿y qué pasa? Y el Padre tiene que obedecernos. ¿Cómo así? ¿Cómo le ocurre al Padre mandarme a mí a un retiro? ¿Cómo le ocurre al Padre mandarme a mí a formar? Yo tengo tanto tiempo formándome y preparándome. Yo tengo tanto tiempo haciendo esto. Así me salió una vieja por allá, una catequista en una parroquia. Y ustedes saben que así en público a uno se le olvidan las cosas. A uno se le olvidan las cosas. Entonces me estaba desafiando. Estábamos en una reunión y me estaba desafiando, que era la coordinadora. Yo había pedido que todos los catequistas nos reuniéramos, íbamos a un retiro. Nos íbamos viernes, sábado y domingo, porque íbamos a comenzar a trabajar, íbamos a comenzar así. Y dijo la coordinadora, pues yo no necesito de retiro porque yo ya lo sé todo. Yo le dije, venga para acá, doña, venga. ¿Usted lo sabe todo? Sí, claro que sí, venga para acá. Y se vino la señora así desafiante, firi, venga para acá. Y a ver, mire, dígame cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ay, padre, por favor, no me lo voy a saber. Bueno, usted dijo que lo sabía todo, y el que sabe, cuando le preguntan, responde, ¿verdad? ¿O no? Sí, que lo diga. Ay, ya comenzó a amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios, hermano, santificar la fiesta, honrar padre y madre, no robar, no, ¿qué? No. Ay, padre, es que me puse nerviosa. Ah, bueno, está bien. A ver, doña, usted que lo sabe todo, si un niño de catequesis le pregunta a usted, mire, maestra, el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Por lo tanto, si yo hoy me confieso con un cura, que es un pecador, que es un hombre, la Biblia dice que es maldita la persona que confía. Yo estoy confiando mis pecados y diciéndoselos a él. Entonces, ¿por qué yo me tengo que confesar? ¿Qué le responde usted? Bueno, que hay que confesarse por tradición. ¿Los convencieron a ustedes? ¿Están claros? No. A ver, doña, y si un niño llega y le dice a usted que el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice que la cruz es maldita, ¿usted qué le responde? No, es que la cruz no es maldita, la cruz es el instrumento donde murió Cristo. Bueno, y cuando se muere una persona, agarra el puñal o el arma o la pistola y se la pone usted al pecho, peor aún, ¿cómo se va a cargar esa arma? Ay no, padre, yo estoy muy nerviosa, yo me quiero sentar. Se afició. Y yo le dije, pues siente, nos vamos todos de retiro. Y fue la señora. Tuvo que ir. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia, aquí no, pero allá en Venezuela, hay gente que cree que se las sabe todas. Y cree que porque ha tenido cursos y talleres y diplomados y yo no sé qué, lo conoce todo. Lo sabe todo. Y eso no es así. Uno tiene que formarse todos los días, prepararse todos los días. Y si el padre de la parroquia lo manda a formarse, pues vaya. Pero hay gente que se le sale el chamuco y se le sale lo diablo y empieza a rebotar y empieza a brincar. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice apártate de mí, Satanás? Oigan. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios. Repítalo. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Ese es el problema de nosotros. Que nosotros tenemos ambiciones de hombres y no ambiciones de Dios. Que nosotros en la mente a veces tenemos pensamientos meramente humanos. Yo uso la iglesia para tener un estatus, para tener un lugar, para tener un puesto, un privilegio como coordinador, ser reconocido, hablar y que la gente me conozca y me salga. Para eso no es la iglesia. La iglesia para leer la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra.
Es duro este lenguaje, lo que Cristo dice, ¿quién lo va a resistir? Y se fueron. Y entonces cuando la gente se encuentra con Jesucristo, que enseña la palabra y explica la palabra, pues se ponen bravos, se apartan y se van. Eso es lo que enseña hoy el Evangelio. Que cuando Jesús se puso a hablar, tienen que comer mi cuerpo y tienen que beber mi sangre para tener vida eterna, la gente se estremeció y decía no. Y de 5,000 que habían, ¿cuántos quedaron? 12. 12 apenas. Y a una que estaban los 12, Jesús le dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Pues váyanse, aquí me quedo solo. Entonces la Biblia nos enseña que en la iglesia entre más masa, más mazamorra. En la iglesia no se necesitan cantidades grandes de personas, se necesitan pocos, pero buenos, excelentes,